Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Y para hablar de ello, hemos invitado a Juan Francisco Navarrete, socio director de Navarrete Consultores, abogado con más de 35 años de experiencia profesional, especialista en Derecho Procesal Penal, Criminología y Ciencias Penales, especialista en docencia universitaria, especialista en investigación y prueba en el proceso penal, con énfasis en materia financiera, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal, catedrático universitario y conferencista en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales, miembro senior de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Colegio de Abogados Casacionistas, miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados Tarcitano Mendoza Abogados de Madrid, España, y miembro fundador de la Asociación de Abogacía Global en Barcelona, España. Juan Francisco, muy buenas noches, bienvenido a Radio Nocturna, muchas gracias por atender nuestra invitación. Diego, muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio Nocturna y gracias por esa presentación tan generosa. Y Juan Francisco, ¿por qué se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor? Bueno, la historia va hasta 1962 con John F. Kennedy, que fue quien empezó a hablar desde su posición presidencial de los derechos de los consumidores y el derecho de los consumidores sin discriminación o sin señalamiento de ninguna condición específica de raza, de sexo, de condición económica, etcétera. Es John F. Kennedy el que aparece hablando en una locución sobre este tema. Pero ya, digamos, consolidado en 1983, es cuando se instituye el 15 de marzo como el Día Mundial del Consumidor. Esto es a propósito ya de una recopilación que hace Naciones Unidas sobre el tema, atendiendo precisamente esa, digamos, sentida necesidad de empezar a regular los mercados y a regular a los consumidores y los derechos de los consumidores. Ya luego en 1985, la misma Naciones Unidas profiere un decreto donde ya básicamente reúne todos los elementos básicos de la protección al consumidor. Allí es que se remonta este tema. ¿Cuáles son los principales derechos del consumidor? En general, los derechos del consumidor, según el Consejo de Naciones Unidas y según, digamos, ya lo que la ley ha decantado, en términos generales, es el derecho a elegir los productos, a educarse sobre las calidades, sobre la duración, sobre el origen de los productos, a adquirir bienes y servicios competitivos, es decir, a que no tenga solamente una opción, sino que haya varias opciones en el mercado, a ser verdaderamente informado sobre el tiempo de duración de un producto. Acuérdense que aquí hay un tema de obsolescencia programada que se ha venido discutiendo últimamente a través de los ODS, a tener compensación en caso de que sienta que está siendo vulnerado alguno de sus derechos, a ser escuchado, por supuesto, por quien provee los servicios o los bienes y a tener la posibilidad de demandar que el Estado o los Estados amparen esta protección. Por supuesto, también a tener información de cómo está impactándose el medio ambiente con el consumo de los bienes y servicios que él adquiere, y a tener un medio ambiente, por supuesto, saludable, y a tener seguridad sobre los derechos que le asisten como consumidor. Básicamente, en términos generales, es eso. Bien, cada país tiene sus leyes específicas en torno a los derechos del consumidor. Sí, cada país regula, en términos generales, parte de la base de las disposiciones de la ONU, pero cada país hace una regulación especial sobre los derechos del consumidor que deben ir en la misma línea. Por eso se ha reclamado últimamente pues que la ley tenga un desarrollo puntual sobre cada uno de estos elementos que acabamos de nombrar, pero adicionalmente para que tenga también sobre el respeto de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenga una clara reglamentación cada país
tendiente a la protección del medio ambiente. No en vano la ONU ha declarado que el 20% de la población consume el 80% de los recursos que se usan para la producción de bienes y servicios. Entonces, esto lo que se busca es que sea, por supuesto, más paritario. Bien, en Colombia, ¿qué leyes o qué normativas defienden al consumidor? Bueno, en Colombia se ha venido regulando desde hace mucho tiempo, pero básicamente en este momento nosotros tenemos la ley 1480 del 2011, que es la ley que establece el Estatuto del Consumidor. Esta ley es una ley que tiene unos apartes en términos generales y la entidad encargada de velar porque se aplique es el Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, que son las entidades oficiales que están encargadas de hacer que se cumpla el Estatuto del Consumidor y en términos generales de que se cumplan todos los elementos y todos los derechos que están previstos desde la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuándo se pueden considerar violados los derechos del consumidor? Bueno, un derecho del consumidor se puede considerar violado cuando no se atiende a su requerimiento, cuando recibe poca información, cuando recibe información no seria y no real o no verídica. Por eso es que adicional a la normativa que nosotros hemos mencionado en términos generales, que es la ley 1480 de 2011, se han venido desarrollando otras normativas específicas, por ejemplo, el decreto 1413 de 2018, que reglamenta la forma en que el prestador de un servicio supone la prestación de bienes y servicios. El decreto 587 del 2016, que reglamenta las condiciones y el procedimiento para la reversión de los pagos, porque cuando un consumidor pide que se le revierta el pago, debe atendérsele. Obviamente esto está sujeto a que las garantías sean reales, y por eso están reguladas. El decreto 1499 del 2014, que reglamenta las ventas que utilizan métodos no tradicionales, o sea, las ventas a distancia. Por ejemplo, hay una muy importante que es el decreto 1369 del 2014, que establece cuáles son los requisitos que debe cumplir la publicidad en cuanto a las cualidades, las características, los atributos ambientales de los productos que generen beneficios y que obviamente estos productos generen beneficios ambientales. Yo creo que hay una que es supremamente importante, sobre todo en este momento, y es el decreto 704 del 2012, que es muy seguidito de la ley 1480 del 2011, que es la que establece los criterios que se debe tener en cuenta al momento de sancionar o de graduar las sanciones administrativas que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. Si una persona siente que sus derechos como consumidor han sido vulnerados, además del Ministerio y la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿puede acudir a otra entidad, a otra institución? Sí, hay entidades que son adscritas y que cumplen labores de seguimiento y suplementarias. La Confederación Colombiana de Consumidores, por ejemplo, es una de las entidades que permite también recibir las quejas, darles trámite, es más, asesorar a los consumidores ante las entidades oficiales. Pero básicamente la Superintendencia de Industria y Comercio tiene unos canales de atención inmediata con los consumidores que en términos generales tienen una respuesta muy rápida. Hoy en día se hace a través de los medios digitales, a través de la página web, y tienen atención inmediata. Pero estas confederaciones de consumidores o estas asociaciones de protección al consumidor pues tienen reconocimiento y hacen gestión ante estas entidades. Bien, Juan Francisco, ¿y los comercios pues sí cumplen con todas estas normas, estos estatutos? Pues los comercios cumplen, y quienes no cumplen será porque no han sido denunciados o no han sido informados frente a las autoridades competentes. La verdad es que las sanciones son muy fuertes, las sanciones pueden incluso hasta el cierre del establecimiento,
y sanciones pecuniarias muy fuertes. Entonces, en términos generales, cada día se ve que cumplen más con la protección al consumidor, cada día el consumidor está más informado, cada día, y esto lo ha permitido también un poco la agilidad de las comunicaciones digitales, cada día también tiene más acceso a la posibilidad de reportar servicios defectuosos o malos servicios o falta de servicio por parte de los comerciantes. De manera que lo que sí creo es que ha venido mejorando, también puede ser que falte un poco de cobertura, pero en términos generales yo me atrevería a decir que los comerciantes sí están cumpliendo con el Estatuto de Protección al Consumidor. Bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué proceso debo seguir? Si siento que mis derechos como consumidor fueron vulnerados. Lo primero es que hay que acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y se debe colocar la queja. Repito, hay unos canales digitales que permiten hacerlo. También se puede hacer de forma presencial. Debe identificarse el establecimiento donde se adquiere el producto, el tipo de producto. Por supuesto, es importante, indispensable también que se presenten las facturas. Por eso, o por lo menos tener razón de la hora y la fecha, porque como las facturas hoy en día son electrónicas, no es requisito tenerlas en físico. Ajá. Pero sí es importante que se tenga la referencia de la compra para poder vincular al establecimiento de comercio o al productor o a la fábrica que está proveyendo el insumo o el servicio o el producto, para que pueda ser vinculado. Se le hace un requerimiento, la superintendencia le hace un requerimiento inicialmente conciliatorio al establecimiento de comercio para que cumpla con los requisitos y las condiciones de las garantías, y en ese orden de ideas para que también pues se pueda ejercer el derecho de defensa por parte del productor o del comerciante. Y allí se establece si hay razón para iniciar o seguir con un procedimiento en la superintendencia de carácter administrativo sancionatorio, seguirá. Si el comerciante o el productor resarce y compensa al consumidor, pues no habrá lugar a ese procedimiento. Bien, y ya digamos las sanciones pues ya vienen dependiendo de la falta que se haya cometido, de lo que considere pues la superintendencia. Sí, es correcto. Hay una graduación de las penas y de las sanciones, y hablemos de penas porque de todas maneras las sanciones son penalizables, son conductas penalizadas, que repito, a través del decreto 704/2012 establece los criterios de esa gradualidad de esas sanciones. Pueden ir desde multas, pueden ir hasta el cierre del establecimiento, puede ir incluso referida a la reposición del producto, del reconocimiento de perjuicios si es necesario. Bien, Juan Francisco, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Radio Nocturna para continuar con esta charla. Perfecto, muchísimas gracias. Estoy atento. Prenda el bombillo y ábrete al conocimiento en Radio Nocturna. Continuamos en Radio Nocturna con nuestro invitado Juan Francisco Navarrete, socio director de Navarrete Consultores, abogado con más de 35 años de experiencia profesional. Con él estamos dialogando sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Juan Francisco, ¿hay de pronto alguna estadística que nos hable de cuáles son los derechos del consumidor más vulnerados? Bueno, la tendencia normal está en los productos defectuosos. Está las quejas, la mayoría de las quejas están sentadas sobre la obsolescencia programada anticipada, es decir, cuando el producto deja de prestar el servicio para el que fue adquirido y básicamente proviene de una condición preestablecida por el fabricante. Allí es como uno de los elementos que más genera queja.
Otro de los temas es la calidad de los productos, es lo que se anuncia no corresponde a lo que se vende o se entrega realmente en el producto. Entonces es como una especie de mala información o de publicidad engañosa frente a la calidad de los productos. Estos son las quejas que más tienen curso en la superintendencia y que más llevan a reclamaciones. Pero también hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de la correspondencia en las garantías otorgadas, es decir, tú compras un producto, te ofrecen una garantía y cuando la vas a reclamar te encuentras con que hay un procedimiento tan complejo que no puedes hacer efectiva la garantía. Pones la queja, instauras la queja y la superintendencia interviene. Este es otro de los elementos, la falta de cumplimiento, de facilidad para acceder a la garantía, que por supuesto es otro de los mecanismos que ha sido protegido por las confederaciones y por la misma superintendencia. A la hora de hacer una compra de un aparato, de algún electrodoméstico, ¿qué debemos preguntar? Siempre hay que acudir a la garantía y al entendimiento de la garantía. Normalmente, y esto ha sido un tema idiosincrático de cultura, sobre todo en nuestra sociedad, que no atendemos en el momento de la compra, no atendemos a ese formato adicional que se nos entrega con la factura o aparte de la factura, donde se establecen las condiciones de las garantías, donde se establecen las condiciones del bien, las calidades del bien. Entonces, después de que estamos en uso del bien que se ha adquirido o del producto que se ha adquirido, empezamos a ver cuáles son los alcances de calidad, de prestación del producto. Nos sentimos inconformes y no todas las veces esa inconformidad tiene cabida porque normalmente o en la garantía o en las especificaciones del producto se han establecido cuáles son las limitativas o las limitantes que tiene este producto. De manera que lo primero que hay que hacer es leer con mucho cuidado y con mucha atención las calidades y condiciones del producto y de uso del producto para que no se pierda la garantía, y lo otro, leer las condiciones de la garantía para que no se pierda no solo la garantía por un mal uso o un uso inadecuado del producto, sino porque no se haga la reclamación en tiempo. Y entonces cuando ya no se hace en tiempo, pues ya cesa la protección y el consumidor se siente desamparado. ¿Y cómo debe hacerse ese reclamo de la garantía? Ese reclamo de la garantía debe hacerse, hay dos caminos para hacerlo. Hay que hacérselo a quien vende el producto, es decir, a la tienda o al comerciante que lo distribuye, que es un transmisor de la garantía del producto de fábrica, y se puede hacer a la fábrica. Por eso hay que tener muy en cuenta en el momento de adquirir un producto las condiciones de la garantía, porque los almacenes o los comerciantes normalmente establecen un término de cobertura a la garantía que es inferior al que establece el fabricante. Entonces, cuando ya nos acude al comerciante, el comerciante dice: conmigo ya expiró la garantía, acuda directamente a la fábrica, y eso puede traer complicaciones en el momento de reclamar la garantía, porque con la fábrica hay menos contacto que con el comerciante. Entonces hay que tener muy claro cuáles son las condiciones de tiempo para la reclamación de una garantía, y por supuesto ahora ofrecen garantías extendidas que no son garantías extendidas, lo que son es seguros que usted compra adicionales a la garantía, que no tendría por qué ser así, porque pues cada producto tiene una garantía que es exigible por vía legal. Bien, y en ese orden, primero se debería acudir al almacén y después a la fábrica, o se puede ir directamente a la fábrica, pues teniendo en cuenta que estamos, por ejemplo, adquirimos un producto y estamos dentro del tiempo que ofrece de garantía el almacén. Sí, si estamos dentro del tiempo de garantía que ofrece el almacén de manera directa, es mejor acudir al almacén. Y si ya se ha expirado ese término, hay que acudir a la fábrica. La fábrica tiene garantías más amplias, pero también hay que tener en cuenta una cosa.
La superintendencia también tiene la posibilidad a través de un proceso administrativo de establecer si la garantía es realmente una garantía por defecto de uso o por defecto de fabricación. Entonces, el defecto de fabricación tiene unas responsabilidades que van más allá del tiempo de garantía que cubre la fábrica. Entonces, si hay una fabricación defectuosa, uno puede intentar de todas maneras ante la fábrica. Normalmente, para concluir, acudir al establecimiento de comercio, al almacén donde se adquirió el producto y enseguida acudir al fabricante. Pero muy importante, repito, leer las condiciones de garantía que prestan tanto el almacén como el fabricante. Bien, como consumidor, ¿alguna vez, Juan Francisco, ha vivido usted un episodio en el cual pues se hayan vulnerado sus derechos? Sí, muchas veces. Mire, hay temas que son muy complejos y ahorita tenemos uno que está a la orden del día con el tema de los tiquetes aéreos de alguna compañía que entró en liquidación o que pues se abstuvo de seguir cumpliendo con los vuelos. Se genera una dificultad muy grande. En el tema de los tiquetes aéreos es muy complejo porque los tiquetes aéreos se compran y todos tienen una regulación contractual que es bastante especial en cada trayecto que uno adquiere, de manera, o en cada tiquete o en cada pasaje pues que uno adquiere, de manera que siempre hay que tener en cuenta cuando usted adquiere un bien de estos, tiene que tener en cuenta cuáles son las restricciones, cuáles son los tiempos de reclamo, cuáles son las posibilidades si es que usted tiene que cambiar el vuelo o cambiar de ruta. En fin, entonces en términos de tiquetes aéreos he sufrido varias veces, he sido víctima, por decirlo de alguna manera, de esa situación que muchas veces uno no la lleva hasta la superintendencia para evitarse o por evitar problemas o evitar desgaste, pero hay que hacerlo. Y otro tema donde uno sufre muchas veces la contingencia de un servicio defectuoso en un producto es en los electrodomésticos, porque uno los compra pensando en las calidades, la foto aparece muy bonita, la propaganda que enseña las funcionalidades del producto aparecen muy fáciles y cuando uno lo adquiere son bastante distintas de las que uno estaba pensando. Y allí es donde viene la protección para esas ventas a distancia, que es normalmente donde uno más se encuentra. Cuando uno tiene la posibilidad de ir y ver el producto y analizarlo directamente, pues tiene menos posibilidades de sentirse engañado. Pero en las compras a distancia, que hoy en día son un rubro muy importante, porcentualmente muy importante del comercio en Colombia, en el mundo, pero digamos hablando de Colombia, pues allí también se presentan muchas veces este tipo de inconsistencias y uno se tiende a sentir insatisfecho. ¿Cómo saber si estoy comprando en un sitio legal y que me va a ofrecer todas las garantías si siento que mis derechos son vulnerados? Pues yo creo que el primer elemento es la factura. La factura es un elemento fundamental. Cuando te ofrecen un producto que sin IVA, que sin retenciones, no tienes mecanismos para reclamar legalmente. Eso hay que decirlo claramente. Sin factura y si la compra no es con factura, no hay forma de reclamar una garantía. O hay forma, pero realmente es muy difícil que se llegue a conseguir el resultado de resarcimiento. Entonces lo primero es que sea con factura, una factura legal, que el establecimiento de comercio tenga su registro como debe tenerlo todo establecimiento. Por supuesto hay establecimientos que tienen mucha más confiabilidad porque son establecimientos muy grandes, porque son de mucha tradición, etcétera, pero adquirir en establecimientos más pequeños hace que el comerciante pequeño también tenga la oportunidad de participar en todas las entramado comercial y social de producción y de ventas y de comercialización, pero hay que exigirle que tenga siempre este mecanismo porque es el requisito indispensable. Y el otro, pues ya en la organización, por supuesto, es tener claro cuáles son las condiciones de garantía del producto que se adquiere.
Bien, dentro de la economía, pues, ¿qué papel cumplimos nosotros como consumidores en el hecho, pues, de hacer valer nuestros derechos, de hacerlos cumplir? Pues lo que pasa es que nosotros tenemos como consumidores una responsabilidad importante de adquirir productos y bienes en el mercado oficial, en el mercado que está regulado, para poder asimismo hacer los reclamos en el momento que sintamos que tenemos derecho a ello. Lo otro es también consumir con responsabilidad, porque es que estamos llevándonos a un consumismo que nos ha puesto en condiciones de adquirir bienes y productos que no se necesitan, bienes y productos que afectan el medio ambiente. Y yo creo que en ese orden de ideas tenemos todos que ser responsables frente a la adquisición de bienes y servicios, porque pues la verdad es que esto está afectando el medio ambiente. La producción de, por ejemplo, electrodomésticos tiene una capacidad de daño medioambiental importantísima, que incluso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en las últimas reuniones de la ONU con respecto a este tema, se ha hablado claramente de la afectación que hay en el planeta con respecto a la obsolescencia programada de ciertos bienes y servicios de carácter como los que son los electrodomésticos, que tienen unos desechos que no son necesariamente posibles de darles tratamiento para que no afecten el medio ambiente, de reciclarlos. Entonces tenemos que tener como un poco de conciencia sobre ese tema. Juan Francisco, tenemos ahora una pregunta que nos hace un oyente de Radio Nocturna para que usted responda a esa inquietud. Hola, buenas noches. Me gustaría saber si la publicidad engañosa solo atenta contra mis derechos como consumidor o si es algo más grave que perjudica a nivel de industria o a nivel nacional. Bueno, claramente la publicidad engañosa es un daño que se genera a nivel social, porque también se permite o se presta para que la sociedad adquiera bienes y servicios en forma masiva, bajo unas condiciones, bajo una expectativa que no se va a cumplir. Afecta a la economía porque la publicidad engañosa te lleva a adquirir bienes y servicios que a veces están en promoción y no están en promoción. Entonces eso también puede llevarnos a sentir esa insatisfacción, porque está llevando al consumismo generalizado. Entonces te está llevando a consumir elementos de bienes y servicios que no estás necesitando. Por eso, entre otras cosas, la publicidad engañosa sí tiene un castigo importante a nivel del Estatuto del Consumidor, y tiene un procedimiento que, sin ser especial, sí tiene bastante identificados los elementos y las causales en las que se puede establecer que una publicidad es engañosa, porque pues esto es una de las prácticas comerciales que más quiere la Superintendencia y el Estatuto del Consumidor, por ejemplo, proteger a la sociedad. Juan Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Radio Nocturna, hablándonos sobre los derechos del consumidor. Con muchísimo gusto para Radio Nocturna, Diego, muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Nocturna.